Bendiciones para todos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Saludándoles de una manera muy especial a todos ustedes, amados amigos y hermanos de las redes sociales. Bueno, es un privilegio muy grande de parte de nuestro Padre Celestial el estar nuevamente con ustedes acá y compartirles un hermoso tema que traigo en el día de hoy. Bueno, ya hemos mirado varios temas acerca de lo que fue el diezmo. Estamos tratando los temas desde el punto central de lo que es el libro de Malaquías, capítulo 3, el verso 9 y 10. Estamos haciendo un estudio minucioso de estos textos bíblicos con el objetivo de traer luz y una información correcta a todos aquellos que están interesados en conocer este tema de todo lo que tiene que ver con el diezmo y las ofrendas y otros temas más que pues podemos abordar desde el punto de vista de este pasaje de Malaquías capítulo 3 desde el verso 8, 9 y 10 y también el verso 12. Nuevamente hago una pequeña aclaración en cuanto a este tema. Quizá para muchos de pronto sea un poco, digámoslo, nublado y de pronto no tenga mucha importancia porque están cimentados bajo un conocimiento eh, dado por los líderes de sus denominaciones y muchos pues no quieren saber quizá de este tema, pero que es muy importante conocerlo porque ya que nosotros debemos de asesorarnos y estar plenamente convencidos qué es lo que nosotros hemos entendido o en qué creemos. Eso es algo muy importante porque no podemos estar andando eh, a tientas, digámoslos, andando como el que está andando en la oscuridad que no se da cuenta en qué momento puede tropezar su pie, sino que tenemos la palabra de nuestro Padre Celestial, la Biblia, la Escritura, la cual nos instruye o nos guía a toda verdad. Entonces, mis hermanos, les traigo en el día de hoy un tema titulado, de acuerdo a la secuencia de temas que hemos venido tratando, y es el siguiente. El tema ¿es factible probar y tentar a Dios en la gracia? O sea, en este tiempo que estamos en el pacto de la gracia. Entonces, ese es el tema. ¿Es factible probar y tentar a Dios en la gracia? Y lo dejaremos como en un signo de interrogación. Bien, entonces quiero aclarar. Ya hemos tratado todo lo que fue el tema de los diezmos. Falta la connotación a la parte espiritual. Porque todos estos temas que estamos tratando le vamos a dar su connotación a la parte espiritual. Lo estamos viendo en la parte literal o física y luego la veremos, o luego veremos todos estos temas también en la parte, lo que es la parte espiritual. Bien, vamos a seguir analizando lo que es el verso 10 del capítulo 3 de Malaquías, donde dice, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, como les dije, el tema se trata sobre este punto, sobre esta frase. Por eso lo he titulado, ¿es factible probar y tentar a Dios? De una vez vamos a incluir la palabra tentar, a ver. Y vamos a conjugar estas dos palabras. A conjugar estas dos palabras, lo que es probar y tentar. Que prácticamente son, podemos decir que están muy asociados y bastante entrelazados en todo lo que vamos a tratar en este tema. Vamos a esclarecer todo esto. Entonces dice la escritura de la siguiente manera.
capítulo 3 de Malaquías, el verso 10. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Bien, ya miramos qué era el alfolí, en qué consistían los diezmos, qué era el alfolí, qué se guardaba dentro del alfolí. Su concepto y definición ya lo vimos en el tema anterior, conociendo el verdadero alfolí. Este fue el tema que traté. Y después de ese traté lo que fue el tema, ¿qué es la casa de Dios según Malaquías 3:10? Ahora trataremos este tema que ya les mencioné. Bien, hay mucha tela que cortar acá, pero voy a tratar de no extenderme tanto, aunque pues los videos están pues durando casi una hora, pero no pretendo pasarme más de una hora. ¿Mm? Ahora, si lo puedo resumir un poco en menos cantidad de tiempo, pues lo haré. Pero dejemos que sea el Señor, perdón, que sea el Señor hablando a través de su palabra. ¿Mm? No vamos a precipitarnos y a empezar a saltar de un lado a otro. Nos vamos a empezar a desmenuzar todo esto y luego contextualizamos todo y daremos una conclusión final. A ver si todo esto que muchas iglesias enseñan, repito, porque esto lo he escuchado a más no poder, hasta el cansancio, por muchas personas que se dicen ser eruditos bíblicos en griego, en hebreo, egresados de, digamos, de universidades teológicas en cuanto a lo que es el conocimiento de la escritura, el estudio de la escatología, de tantas cosas. También otros de lo que es el contexto histórico y todo esto. Bueno, hay mucha gente que no menosprecio el conocimiento de ellos porque lo tienen. De hecho, que este es su servidor, por la gracia y misericordia del Señor, pues algo entiende de la palabra. Y lo que quiero es compartirlo con todos ustedes aquí, sin el ánimo de despreciar a nadie, sino que es reprochar todas todos estos puntos doctrinales que enseñan muchas iglesias irresponsablemente, que fomentan y le adjudican palabras o doctrinas a la iglesia, diciendo que Dios estableció esto, lo otro, y, y nada de esto realmente, pues, digamos, es aplicable para la iglesia del Señor en el nuevo pacto. He escuchado, como les dije, hasta el cansancio, donde muchos pastores dicen que este pasaje bíblico de Malaquías es un pasaje clave donde Dios le dice, y por aval de él, le dice a la iglesia que pueden probarlo y que él va a responder a sus peticiones, a sus demandas y viceversa. Pero ¿será eso posible? ¿Será eso factible para nosotros, la iglesia del Señor? Probar, tentar al Señor. Entonces, eso lo vamos a analizar a través de la Biblia. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh, y su amado Hijo. Entonces, miremos algo muy importante acá, hermanos, es lo siguiente. Cuando Él le dice a la nación de Israel, porque precisamente se está dirigiendo, es a la nación de Israel, repito, no se está dirigiendo a la iglesia, porque la iglesia no existía en este entonces, o en este tiempo que el profeta habla. Estaba este mensaje, esta profecía, esta exhortación y corrección fue dirigida al pueblo, a la nación de Israel. No incluía a ninguna otra de las naciones aledañas o vecinas que estaban cerca de Israel. Solo fue dado este mandamiento. De hecho, que este mensaje o este mensajero fue enviado a
a la nación de Israel. Por eso, en el capítulo 1 voy a leerlo para reiterar algo que ya mencioné hace días atrás en los otros temas, y es en el capítulo 1 cuando dice profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Notemos lo que dice, profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Y en el capítulo 2, mire lo que dice. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. No dice que para la iglesia. Nosotros sí somos sacerdotes, según lo que nos dice el apóstol Pedro en su carta, capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Nos dice que Dios nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes, que somos el linaje escogido, el real sacerdocio, pero eso no está diciendo de que nosotros o a nosotros se nos aplique este pasaje bíblico, sino que es a los sacerdotes y levitas de ese entonces o de antaño, porque la iglesia fue constituida después de 450 años después de esta profecía, cuando viene el Mesías y él viene a traer las buenas nuevas del Evangelio y ya se consolida allí en Pentecostés con aproximadamente 120 personas. Allí nace la iglesia. Porque eso fue lo que dijo el Mesías en el libro de Mateo capítulo 16, el verso 18 y 19 dice que sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia a futuro. Entonces la iglesia no estaba. Ahora bien, sigamos analizando paso a paso y quiero pues leer algo acá en base a lo que vamos o de lo que estamos tratando, que es lo siguiente. Vamos a mirar la etimología y la conjugación de las palabras probar y tentar, porque prácticamente esto está muy asociado. Entonces, miremos algo allí, muy importante. Probar, significado en griego, dokimaste, probar, es un verbo transitivo. Utilizar una cosa o ponerla a prueba para verificar su eficacia, saber cómo funciona o qué resultado produce. Probar, sinónimo, experimentar, examinar, evaluar. Ejemplo, la plancha y sigue sin calentar bien. Un ejemplo que pongo acá. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una plancha y la conectamos a la luz y por algún caso el cable está partido o algo, entonces siempre acostumbramos a tomar y probarla, colocarle el nivel de calentamiento, donde marca pues los puntos 1, 2, 3 y 4 y 5. Entonces cuando ya la hemos conectado y vamos en determinado tiempo a mirar o a probarla, a ver si está ya para poder usarla. Entonces, ¿qué hacemos? La probamos. Eso es, entonces tenemos que probarla. Entonces, ahora bien, sigamos acá. Veamos ahora la conjugación de estas dos palabras, tentar y probar. Aunque muchos dicen que pues no tiene ninguna relación como tal, pero vamos a mirarlo desde el contexto griego, para tener un poco más de claridad. Y para esto nos vamos a basar en una de los versos que está en la carta de Santiago, el apóstol, que era conocido como Jacobo, el hermano del Señor. En su primera carta, capítulo 1, el verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y ni él tienta a nadie. Aquí la palabra griega dice traducida, tentado, escuche bien que es un singular, también significa probado. Repito nuevamente, aquí la palabra griega traducida tentado también significa probado. La palabra griega traducida pruebas y prueba
en los versos 1 y 12 es periasmos. ¿Sí? Peirasmos es la palabra. Y la palabra traducida tentado es peirazo. Entonces notemos que tenemos la palabra tentado, tentados y tentado. Entonces, en los versos 1 y 12 es peirasmos. Y la palabra traducida tentado es peirazo. Las dos palabras son muy parecidas en cuanto a la raíz y ambas se refieren a evaluar, examinar, poner a prueba. Entonces, oído a esto, hermanos, porque es muy importante entender esto, ¿eh? ¿De dónde derivan? Y tenemos que ir al texto griego para poder tener una mejor comprensión. Entonces, tentar del griego significa peirazo. Ahora miremos algo acá. Entonces, este texto o lo que hemos leído acá nos indica de que estas dos palabras, probar y tentar, están muy relacionadas. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de lo que es el tema. Ahora bien, miremos también lo que es qué significa la palabra tentar en el latín. Del latín tentare, que quiere decir palpar. Es un verbo transitivo que dice tocar una cosa para percibir su presencia o para examinarla. Tentaba la pared buscando el interruptor. Se tentó el pelo para asegurarse de que llevaba el lazo. Igualmente, pues, entendemos que es palpar. Segundo punto, verbo transitivo, inducir a una persona. Esto significa lo que es la palabra tentar, que también tiene como sinónimo inducir a una persona a hacer una cosa que no debe o no le conviene. Ejemplo, su amigo le tentó a robar, le tentó con un guiño, que también significa incitar, instigar. 3. Hacer que una persona sienta deseo o ganas de hacer o conseguir algo que no tiene. Ahora, punto 4. Examinar o probar una cosa antes de venderlo. Ejemplo, experimentar todos los electrodomésticos antes de comprarlos. Bien, mis hermanos, entonces esto es lo que entendemos como probar y a la vez también como tentar. Ahora bien, vamos a extendernos. Vamos a extendernos ahora aquí en este punto tenemos que tener claridad de que en todo esto de tentar y probar a Dios, hay alguien que siempre es el que trata de instigar o motivar a las personas para que lo hagan. En este caso, Satanás es conocido como el tentador. Perdón. Satanás o el diablo, que es el opositor o el adversario del Señor y también de la iglesia, de los cristianos, él siempre ha instado al hombre a la desobediencia, a que él desobedezca a Dios. Ha instado al hombre. De hecho, que lo vemos allí en el huerto del Edén, cuando empieza a platicar con Eva y el Señor ya le había dado unas normas de que de cierto árbol que estaba en medio del huerto, ella no podía tomar de ese fruto, comerlo. Porque dice, el Señor le dice, ciertamente que el día que de él comieres, ciertamente dice, morirás. Pero vemos que viene el tentador y le dice, no,
Lo que pasa es que sabe Dios que si el día que ustedes coman de ese árbol van a ser igual que Dios. Van a saber el bien y el mal. Entonces note cómo estaba instigando a la mujer a que desobedeciera. O sea, digamos, persuadiéndola con astucia a que rompiera el límite que Dios le había dado. ¿Mm? Y de esa manera, pues, él usando la astucia para que ella realmente, pues, cayera en desobediencia y en pecado. Bien, entonces vemos que desde el principio siempre el maligno ha estado allí vinculado en medio de esta situación. ¿Ve? Entonces, por ende, todos los seres humanos siempre han querido someter a prueba al Señor. Y todo esto ha sido, o todo esto ha sucedido por incredulidad, lo cual implica el no creer a su palabra. ¿Ve? Pero, ¿quién ha sido el gestor principal de llevar al hombre a este estado? O a hacer, o a tentar al Señor, a probarlo, a hacer tantas cosas en contra de la voluntad de Él. Ha sido el maligno sin duda ninguna. ¿Mm? O sea, la cizaña, los hijos del maligno siempre han querido llevarle la contraria a Dios y desafiar su autoridad, desafiar el poderío de Dios y traspasar el margen que el Señor ha dicho: hasta aquí debes llegar y más de aquí no puedes pasar. Pero él siempre ha querido que el hombre rompa los parámetros establecidos de lo que el Señor nos ha dado. Entonces siempre o todo el tiempo, Él ha influido en las personas en este aspecto. ¿Ve? Y entonces, ese es uno de los resultados que tenemos actualmente cuando muchos predicadores, y lamentablemente dentro del ámbito de la iglesia del Señor, que ha caído en ese error grave, donde no escudriñan las escrituras, sino que se comen el cuento de todo lo que digan, lo que dicen ellos. Entonces he escuchado a más no poder y hasta el cansancio de muchos ministros diciendo de que Dios allí en Malaquías capítulo 3, el verso 10, Él avala o aprueba de que se le pruebe y que Él va a responder a sus demandas, a las peticiones del pueblo, de la iglesia o del converso y aún de aquel que no es creyente, que Dios le va a recompensar, que Dios le va a bendecir si lo prueba. E instigan al pueblo, ¿ve? De una u otra manera, pero esto ha sido por influencia diabólica y satánica quien todas estas personas hacen esto, o aquellos que hacen esto han sido influenciados por o de parte del maligno, ¿ve? Digámoslo de esta manera. Y ellos a menudo le están enseñando a la iglesia que realmente pues esto es una desfachatez de ellos y una falacia, y realmente están llevando a la iglesia a caer en actos ilícitos que nada tienen que ver con lo que está establecido en la gracia. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor. Y dicen ellos, pues mire, este es el texto donde Dios avala para que le probemos y prueben. Entonces mucha gente de la cristiandad apóstata lo que hace es injuriar al Señor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no entienden por qué Dios tuvo que, en su voluntad permisiva, hacerle un desafío al pueblo incrédulo. ¿Ve? Porque era una nación que se había, lo uno, prostituido, y también no tenían fe, eran incrédulos, al igual que muchos hoy lo son también. Muchos cristianos que se dicen conocer y creer en Dios, entre comillas,
pero andan probando a Dios de una u otra manera. ¿Mm? Andan desconfiando de la voluntad de Dios cuando ya en la gracia nosotros los hijos de Dios no podemos regirnos bajo la vista, sino que nosotros tenemos que creer y punto. Esa es la definición de un cristiano en la gracia. Debemos creer. Recordemos que la Biblia allí en Romanos capítulo 1, el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero hoy en día mucha gente no vive por fe. Vive lamentablemente es por vista, por lo que ve o por lo que demanda, por lo que ellos quieren, digamos, ellos dicen, bueno, es que necesitamos ver para creer. Igual que Tomás, el incrédulo Tomás, que también no creía, aún viendo al Señor de frente y aún no creía este hombre. O sea, yo lo he denominado como el apóstol más incrédulo que tuvo el Señor. Pero mire que allí fue reprendido por el Señor cuando él le dice, vea, mete tu mano aquí en el costado, y no seas incrédulo. Y lo reprende el Señor allí. Y solamente hasta ese momento sí creyó. Cuando ya vio, entonces dijo, ah, Señor mío y Dios mío. Pero nosotros no podemos ser así. Entonces, ¿qué están haciendo esta gente acá? Están desconociendo, están ignorando la providencia de Dios, que es hoy en día por fe. Yo tengo que creer para ver, pero ellos miraban para luego creer. Pero no funciona así en el pacto de la gracia. Ahora nosotros debemos es creer y estar bien convencidos de que Dios es fiel, que Él no va a fallar. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos al Señor, bueno, muéstreme o muéstreme una señal de aquello y lo otro, entonces nosotros estamos diciendo, bueno, pues entonces nosotros no estamos convencidos plenamente y no tenemos fe. ¿Ve? Estamos colocando en tela de duda de que Dios es real, de que Dios es veraz, de que Dios existe. Entonces miremos lo siguiente acá. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta que la humanidad siempre ha querido probar a Dios o tentar al Señor por un lado y por otro. ¿Ve? De hecho, que miremos una panorámica de aquel que trató de negociar con Dios, que fue Jacob, ¿sí? Pero también vemos la veracidad de aquellos hombres de Dios como fue Noé, como fue Enoc, como fue Abraham, que Dios les dijo, vea, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. A Noé le dijo que iba a traer un diluvio, por tanto, pues hiciera una arca de madera de gofer. Y Enoc, que también hablaba lo que Dios le daba para que hablara a esa nación perversa o a esa generación perversa de ese entonces, antiluviana. Y ellos nunca le reprocharon, le pidieron señal al Señor diciendo, bueno, pero danos señal de esto, aquello, o hacerle reproches, objeciones al Señor. Yo no encuentro que estos héroes, sino que ellos le creyeron con toda plena convicción de que lo que Dios les estaba diciendo era así. Pero hubo en otros donde Dios tuvo que mostrarles a través de eventos que ellos exigían que Él hiciera, y Él lo hizo ¿para qué? Para probarles, para mostrarles que Él era Dios, que Él podía hacer grandes cosas. Y inclusive viendo todas estas maravillas, todas estas señales, aún ni así creían, hermano. Es que es impresionante, la incredulidad del ser humano es terrible. Ni aún Dios, mostrando sus maravillas, sus prodigios y señales, ellos creían. Y lo vemos aquí en este caso, por ejemplo, vamos a leer unos pasajes bíblicos que hay allí, por ejemplo, en Éxodo capítulo 17, vea. Cuando Dios saca al pueblo de Israel y los lleva a la tierra prometida y entran allí en el desierto. Y allí suceden algunas cosas muy desagradables de parte del pueblo de Israel, que es lo siguiente, donde ellos probaron, colocaron en duda lo que Dios
les había dicho, lo que les había prometido. ¿Mm? Retomando algo de Jacob, ¿qué hizo Jacob? Antes que se me escape esta parte. Jacob dijo, eh, donde él hace un voto y dice, bueno, Señor, si usted va conmigo, si usted va conmigo, me diere pan, me diere vestido y me guardara en este viaje y volviere a mi casa, a la casa de mi padre en paz, entonces tú serás mi Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nótese cómo negocia Jacob con el Señor, diciéndole, bueno, y ya Dios le había dicho que él estaba con él en el sueño, que lo iba a guardar, que le iba a ayudar. Pero él dice, después de que despierta, dice, no, pero es que si Dios fuere conmigo, ¿ah? O sea, mire cómo es la inmadurez de muchos de los personajes bíblicos que después tuvieron que ser corregidos de parte de Dios. ¿Mm? De ellos decían cosas como que desconfiaban de la providencia del poder de Dios para sus vidas, o sea, lo que Dios puede hacer con ellos, lo colocaban en tela de duda. Y es lo que pasa hoy en día, ¿ve? Es lo que pasa hoy en día realmente, hermanos. Entonces miremos lo siguiente acá. Éxodo capítulo 17, el verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? ¿Por qué? Ahora, miremos en el capítulo 17 del mismo libro, Éxodo capítulo 17, el verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron ¿a quién? A Yahweh, diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Mire qué tremendo esto, hermanos. Mire qué tremendo esto que ellos después de ver las señales, las maravillas que Dios hizo en el pueblo en medio de los egipcios, cómo convirtió el agua en sangre, cómo el Señor los sacó de allí, abrió el mar rojo por la mitad y pasaron en seco, dice la escritura. O sea, todo esto era evidencia de que tenían un Dios grande y poderoso, que indudablemente no era cualquier Dios, no era como los dioses que habían en Egipto, donde donde los egipcios ponían su fe, su credulidad, aún aquellos brujos que se confrontaron a Moisés quedaron en vergüenza, porque ni ellos fueron librados de las plagas. O sea, ni los demonios, ni el diablo a quien ellos le servían pudo librarlos del castigo o de la ira de Dios sobre lo que él dictaminó para Egipto. ¿Mm? Sino que vemos que antes Dios guardó al pueblo hebreo y los guardó allí en sus aposentos, después de que bañaron sus dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Ellos pudieron estar en paz, en tranquilidad, mientras que afuera de las puertas de la casa había destrucción, había muerte y todo aquello. ¿Mm? Entonces, son tantas las señales y creo que en este tiempo también son tantas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha guardado quizás de tantas cosas que nosotros ni nos hemos dado cuenta, de peligros de muerte, peligros de enfermedades, de virus, bueno, de tantas cosas, de accidentes, y estamos aquí y aún dudamos de la veracidad, de la eficacia del poder de Dios, de la realidad de lo que Él es. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a medios y más cuando se trata, por ejemplo, de supuestamente prosperar económicamente, entonces tenemos que recurrir, muchos recurren a instigar a Dios de esta manera, de probarlo, de tentarlo. Bueno, si es Dios, entonces pues me tiene que dar esto, aquello y lo otro. Y esto es lo que estaban haciendo el pueblo de Israel con Moisés, este siervo de Dios que pues era quien los guiaba, quien los estaba liderando. Y vemos lo que pasa allí en Meriba cuando ellos se rebelan y desconfían de la providencia de Dios. ¿Ve? Entonces allí lo que hacen es tentarlo, probarlo a él. Y esto les trajo unas grandes consecuencias al pueblo. De hecho, que esto les costó el quedarse en el desierto, morir ahí. Ellos no entraron en la tierra prometida, que significa hoy en día entrar en Jesús. Entrar en Cristo es entrar al verdadero reposo. Ellos fueron sacados de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, entrar allí a esa tierra que fluía leche y miel, pero por la incredulidad, por la dureza de corazón, por instigar al Señor, probarlo,
y tentarlo, entonces el Señor los dejó que se murieran allí en el desierto. Miremos lo que ahora le escribe allí en el libro de Deuteronomio capítulo 6, el verso 16. Mira lo que les dice, vea, no tentaréis a Yahweh vuestro Elohim como lo tentasteis en Masad. Una orden, un imperativo allí de parte de Dios, una ordenanza, un mandato dado de parte de Dios de no volver a tentar al Señor. Entonces, dice, no tentaréis a Yahweh, vuestro Dios, como lo tentasteis en Masad. Les trae a memoria lo que ellos hicieron allí. Ahora bien, miremos las graves consecuencias de tentar y probar al Señor. Vamos a mirar allí. Eso está allí en Salmos capítulo 95, del verso 7 al 11. Yo quiero que ustedes le pongan mucho cuidado a esto, porque estamos mirando y estamos conjugando lo que es probar y tentar, que están muy asociadas estas palabras y en relación a lo que estamos viendo. Miremos lo que dice allí Salmos capítulo 95, el verso 7 al 11. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, escuchen bien, si ustedes que están ahí oyendo este mensaje, no endurezca su corazón, no cierre sus oídos a la palabra del Señor. Escúchela porque la palabra del Señor es la que le va a dar vida a usted y lo va a sacar de la ignorancia, del error en que está. Y cuando usted entienda esto, se va a dar cuenta que a usted le están engañando, que a usted lo están instando a que instigue a Dios, a que lo pruebe, a que dude de Él, a que desconfíe de la providencia de Él. Y esto es un error fatal. Esto le puede, llevar a usted al fracaso, a la perdición, a ser destituido de la presencia del Señor donde usted nunca va a estar. ¿Por qué? Porque esto le pasó a los israelitas. Por ellos probarlo, tentarlo, el Señor los dejó que se murieran allí en el desierto. Solamente los hijos de ellos ingresaron a la tierra de Canaán. Dice lo siguiente, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcamos el corazón, no endurezcas el corazón, mi estimado amigo, hermano, que Dios le está hablando a usted de una y otra manera y usted siempre ha resistido al Espíritu de Dios. No es a lo que yo estoy diciendo, sino es la palabra que está escrita aquí que yo le estoy dando en esta hora. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá. Nuevamente trae a colación esta parte de lo que pasó por el salmista David, inspirado por el Espíritu. Como el día de Masá, dice, en el desierto, dice, póngale cuidado lo que dice acá, ¿dónde me tentaron? Vea, vuestros padres me probaron. Aquí viene la palabra tentar y probar. Y vieron mis obras, dice aquí. Dice, ¿qué dice el Señor? 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, o sea, no tienen estabilidad. Vagan en sus pensamientos, no tienen solidez. Y dice, y no han conocido mis caminos. O sea, ellos nunca le conocieron. Por tanto, mira lo que dice aquí, juré en mi furor, en mi ira, que no entrarían en mi reposo. Todas aquellas personas que están desobedeciendo la palabra, todos aquellos que no creen, que son incrédulos, no van a entrar al reposo. No pueden entrar porque una persona que no cree a la palabra, la desecha, no puede entrar en Jesús. No puede entrar en el reino. Porque la tierra prometida en nosotros es el reino celestial, pero tenemos que entrar por Cristo, que es la puerta. Tenemos que entrar allí. Primeramente por Él, que es la puerta. Entonces esta gente se quedó postrada en el desierto, ahí murieron. Y mucha gente de los que se dicen ser cristianos creyentes van a morir aquí en este mundo perdido, en este mundo pecador, y por ende van a ser echados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no creyeron. Fueron duros de corazón, endurecieron su corazón a la voz del Señor. Ahora bien, entonces mire lo que dice, que en la ira del Señor Él no les permitió entrar.
Y sucesivamente, si lo aplicamos a la parte espiritual, va a pasar lo mismo. Mucha gente actualmente no ha entrado en el reposo del Señor. Siguen aún en el desierto, en el mundo, en el pecado, en la maldad, dando vueltas ahí. Y Dios ahí lo va a dejar. A menos que puedan creer a la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Ahora miremos algo muy importante, mis amados hermanos. ¿Por qué el Señor llegó a tal situación de decirle a este pueblo, al pueblo de Israel, en la situación que ellos vivían, de decirles, probadme ahora en esto? Para que usted entienda esto, es sencillo. Lea todo el contenido profético de lo que está allí hablando Dios a través del profeta Malaquías. Y se va a dar cuenta usted por qué Dios llega hasta este extremo. Hasta dónde Dios tuvo que llegar en su voluntad y en su gran amor, digámoslo así, y Él permitió en su voluntad permisiva de que se le probara, escúcheme bien, a Él, pero eso no era lo correcto. Pero Dios tuvo que hacerles un desafío a ellos. Miremos lo que dice. ¿Por qué razón? Porque ellos no estaban ofrendando, no estaban diezmando, estaban apartados del Señor. Y Él les dice, bueno, les hace este desafío a ellos. Pero no se le puede aplicar esto a la iglesia de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos regirnos de esta manera, no podemos actuar de esta manera, tan, digámoslo así, tan fuera de lo que es realmente lo que nos compete a nosotros en la gracia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar agradecidos y creer de corazón que realmente Dios, el Señor, lo que nos ha prometido, Él lo cumplirá, sin necesidad de instigar al Señor, decirle, bueno, es que yo le voy a dar tanto para que usted me dé aquello o lo otro. No. Entonces, mire cómo Él tuvo que proceder ante la situación de este pueblo incrédulo. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice Él? Vea, probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, mire hasta dónde llegó el Señor. ¿Ah? Pero ¿será que esto es aplicable para la gracia? En ninguna manera, y ahora lo vamos a ver en la conclusión final, que ustedes se van a dar cuenta la gravedad si nosotros llegamos a hacer eso. Vamos a tener grandes problemas con el Señor y grandes consecuencias severas que implican la salvación de nuestra alma. Así que hay un juicio que Dios va a traer para todos estos pastores que predican la prosperidad y que viven con el signo peso en su boca, en sus ojos, en su corazón. Dios les va a cobrar a ellos con creces. ¿Por qué? Porque a muchos cristianos ellos, porque supuestamente no diezman, no ofrendan tanto, no dan tanto, no dan pactos, primicias, siembras, entonces los expulsan de las iglesias, le quitan sus cargos, sus ministerios, no les dejan servir y tienen ahí una cantidad de cristianos inútiles, miembros inútiles. O sea que no los dejan servir. Los han inutilizado, en otras palabras. Quizá la persona quiere servir, pero como no cumple con todas estas exigencias de sus denominaciones y de sus supuestas doctrinas de Dios, entonces ellos están privados de la verdadera libertad de lo que de lo que tiene un cristiano, de lo que Dios le ha dado a la iglesia, la verdadera libertad de poder servirle, porque en la gracia todos los cristianos estamos llamados a servirle a Él de una u otra manera. Dios quiere miembros activos, no miembros inactivos. El único que quiere miembros inactivos es Satanás. Es Él si quiere que nadie le sirva al Señor. Pero es lamentable ver en muchas iglesias, de este tema voy a tratar más adelante acerca de lo que son los dones y por qué Dios permite los dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que las personas lo ejerzan, para que lo pongan al servicio, no para que viva sentado en una banca todo el tiempo, todos los años de su vida, escuchando mentiras, escuchando engaños y, eh, y que no puedan hacer nada, inactivos. Eso no es así. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Padre. Miremos ahora lo siguiente. Entonces, todos estos ministros lo que están haciendo es algo que está fuera de lo que Dios ha establecido en este nuevo pacto. Entonces, Dios tuvo que en ese entonces sí permitir que lo probaran de esa manera, ¿ve?
para poder él demostrarles de que sí, él les cumplía. Entonces, él les dice, bueno, si ustedes me cumplen, ustedes digamos, me prueban, entonces, pues bueno, pruébenme, háganlo, y yo les voy a dar a ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Mm? Entonces, Dios tuvo que acudir a esta forma. ¿Mm? Pero ese no era lo que el pueblo pues debía de haber hecho, sino que al contrario ellos deben de reconocer al Señor, de obedecerle y sencillamente ya, pero Dios tuvo que llegar a este punto en su voluntad permisiva de permitir que se le probara de esta manera. Pero nosotros, la iglesia, hermanos, no podemos hacer esto. Y vamos a mirarlo, vamos a seguir mirando para que ustedes se den cuenta. Esto es un pecado delante de Dios. Y es una vergüenza. Es una vergüenza que la novia del Señor, la iglesia del Señor, la que Él ha comprado con su sangre, tenga que estarle diciéndole al Señor, bueno, o enseñarle a los demás, es que hay que probar a Dios. Probarlo es sinónimo como de tentarlo también. Es lo mismo, prácticamente es igual, esto está relacionado. Esto está muy relacionado. Y miremos lo siguiente acá. Miremos cómo en Mateo, vamos allá a Mateo capítulo 4, vamos al libro de Mateo capítulo 4, y miremos lo que dice allí. Miremos lo que dice allí. Dice Mateo capítulo 4. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire que el tentador es Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, siempre esta palabra la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, cuando Satanás, a través de aquellos fariseos y escribas, él instigaba al Señor de una u otra manera, a tentar, a probarle. Y mira lo que dice acá, vamos a leer rápido para que avancemos. Después de haber ayunado 40 días, dice, vamos al verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo nuevamente, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y sus ángeles te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Miremos, ahora nuevamente, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Recordemos el mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 4, que ya lo leímos allí, donde le dice que el mandamiento dice, no tentarás, Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor o a Yahweh vuestro Dios. Y aquí claramente le recuerda ese mandamiento al mismo Satanás. Ahora yo lo recuerdo a estos pastores. No tientes al Señor. No lo hagas. Deja ese cuento de estar diciendo que hay que probar a Dios. ¿Por qué? Porque usted está colocándose en la condición del mismo diablo. Porque Dios, para este tiempo la iglesia no debe probar al Señor ni debe tentarlo. Porque esto le va a traer grandes consecuencias a toda aquella persona que haga esto. Dice, otra vez le llevó al diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y dice que el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Ahora bien, miremos que aquí el gestor principal es nada más y nada menos que el mismo diablo que se le presenta al Señor allí y empieza a tentarlo, a probarlo. Pero no solamente ellos, sino que también sus hijos, sus mensajeros, siempre han buscado la forma de probar, de tentar, de instigar al Señor. Vamos a mirar unos pasajes bíblicos que están allí. Esto está allí vamos a mirar allí. Los fariseos y escribas también a menudo, dice, tentaban al Señor Jesús. El diablo a través de estas personas los usaba para tentar al Señor. Y vamos a mirar algo allí, cómo ellos hacían. Mateo capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, mira lo que dice, para tentarle, sinónimo de probarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mira lo que estaban pidiendo ellos.
Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Mira lo que les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera, escuchen bien aquí lo que les voy a decir a todos y a esos pastores perversos que enseñan todo esto. La generación mala y adúltera, porque esto es lo que son ustedes, generación perversa, hijos del maligno. ¿Ah? Eso es lo que son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están en la misma posición que estos fariseos hipócritas que enseñaban mandamientos de hombres al pueblo, que lo hacían errar. Y eso es lo que hacen también ustedes, enseñarle mandamientos de hombres a la iglesia, hacerlos errar. Mire lo que el Señor les dice acá, la generación mala y adúltera demanda señal, ordenan, haga esto. Y muchos que inclusive se atreven a decirle al Señor, a darle órdenes de una forma despectiva, decirle, señores, ordeno esto, ordeno aquello y lo otro, y decreto, declaro y establezco como que sobrepasan la voluntad de Dios, que quieren pasar por encima de la voluntad de Dios, cuando el apóstol mismo nos enseña, Santiago, dice que no diga nadie, mañana haré esto, aquello, sino si el Señor quiere es, o sea, si es la voluntad de Dios, mañana haré esto y aquello. No es lo que yo diga, no es lo que yo quiera, porque estoy traspasando esa barrera. ¿Mm? Entonces miremos lo que dice acá. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Escuchen bien. Sino la señal del profeta Jonás es la única. No hay más. Y dejándoles se fue. Pero miremos algo. Miremos todas las señales y maravillas que el Señor hacía, pero tampoco creían. Pasaba lo mismo que en el Antiguo Testamento. Precisamente ahí todavía estaba la ley. ¿Ve? Porque ya la gracia empieza después de que el Señor muere y resucita y se establece ya lo que es el pacto de la gracia. Pero aquí ellos estaban pidiendo señal. Ellos sabían distinguir las señales del cielo, los tiempos, cuándo iba a llover, cuándo hacía verano, todo esto, las estaciones. Pero no sabían el tiempo en que, que estaban viviendo en ese momento ellos, que era la manifestación del Señor, donde había llegado eso que se había profetizado de él. Ahí se estaba dando cumplimiento. Ahí ya había llegado el Mesías y ellos no lo entendían. No conocían ese tiempo. ¿Ve? Entonces ellos le pedían señal al Señor. Y vamos a seguir mirando acá. Marcos, capítulo 12, verso 15. Mas él percibiendo, mire aquí, la hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Nótese que aquellos fariseos también le llevaron una moneda acerca de lo que era, tenía la insignia del César, la inscripción del César. Allí estaba la imagen. Allí estaba la figura del César. Entonces le llevaron esa moneda para tentarle, dice, para ver si de pronto él iba a decir, no hay que pagar impuestos. No hay que pagar impuestos, no. Él conociéndole, entonces dice, él percibía lo que había en ellos, la hipocresía de ellos, y les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Ah? Traedme la moneda acá. Ahora, aquí en Mateo, en lo que leímos, Mateo capítulo 16, el verso 1, ahí está lo que ellos también pedían, demandaban señal. Ahora, Lucas capítulo 11, el verso 16. Vamos a mirar allí Lucas capítulo 16, el verso 11. Lucas capítulo 16, hermanos. Perdón, Lucas 11, 16. Lucas 11, 16. Bueno, entonces aquí aparece lo mismo. Mire lo que dice acá. Y apiñándose la multitud comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. ¿Cuál era Jonás? La señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Notemos que allí usted puede leer hasta el verso 32. Jonás duró 3 días en el vientre del pez, y a los 3 días fue vomitado y dio el mensaje a los ninivitas. El Señor estuvo también 3 días y 3 noches muerto,
y al tercer día resucitó. Bueno, entonces, ¿cuál era la señal ahí? Que creyeran en la resurrección de él, y si no creían en eso, bueno, pues ni modo. Pero él no les iba a dar más señal a ellos. Eso fue todo, no les dio más señal. Es más, el Señor a nadie le va a dar más señales. Lo que tenemos es que creer que Él vino, murió y resucitó y ascendió al cielo y prometió venir por nosotros y darnos una patria celestial. Eso es lo que tenemos que creer. No necesitamos pedirle a Él más cosas o probarle o tentarle diciendo, bueno, Señor, pero ¿cuál es la garantía de que usted va a venir y para yo seguir creyendo en usted y todo esto? No, ya está claro. La señal ya la dio Él. Es igual que la del profeta Jonás. Igual, la misma. ¿Ve? Entonces no hay más. Así que no intenten en probar a Dios, porque es un delito, es un pecado delante del Señor. Sigamos leyendo acá. Juan capítulo 6, el verso 8, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esto sucede allí en San Juan capítulo 8, donde le traen la mujer que fue sorprendida en estado de adulterio, en el acto mismo de adulterio, y la trajeron a él para que a ver qué él decía. A ver si de pronto él iba a decir, no, pues vaya y no pasa nada, ¿cierto? Mira que, entonces, ¿para qué lo hicieron ellos? Dice, tentándole. Más esto decían tentándole, ¿sí? Para poder acusarle. Ellos siempre buscan, Satanás a través de estos hijos del diablo, buscaban la forma de cómo acusar al Señor para de alguna otra manera acusarle y condenarle y llevarle al juicio. Entonces allí usaba a estas personas. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Y el Señor sabiamente le responde, pues el que de entre vosotros esté sin pecado sea el que primero le arroje la piedra. Entonces, al ellos ser acusados por la misma conciencia de ellos, que la tenían negra, y quizá muchos de ellos también estaban en la misma condición de esta mujer, entonces, ¿qué hicieron? Se fueron todos. Y se quedó solo el Señor con la mujer. Y ni él después le dice, ni yo te condeno. Ni ellos te condenaron, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Ve? Es lo que le dije al Señor. Y ella pues sale de la presencia del Señor y se va. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Entonces, todo esto que le estoy mencionando acá son lo que ellos hacían. Ahora miremos otro pasaje bíblico más para ir concluyendo ya. Lucas capítulo 23. Vamos a Lucas capítulo 23. Vamos a mirar algo muy importante allí, en Lucas 23, que también a través inclusive de estos sacerdotes, de todo lo que era el Sanedrín, de estos líderes religiosos, de la cúpula de sacerdotes y todo esto, cómo injuriaban al Señor allí en la situación que él estaba cuando fue colgado. Mire lo que dice acá. Esto lo encontramos allí en Lucas capítulo 23, el verso 39. Y voy a leer algunos textos allí. Dice lo siguiente. Dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres, escuche bien lo que dice acá, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Recuerde que Satanás también le decía, a ti tú eres hijo de Dios. O sea, si tú eres esto, entonces, entonces mire que aquí le pasa lo mismo. ¿Ya? Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con dos letras griegas. Perdón, con letras griegas. Latinas, hebreas, este era el rey, este es el rey de los judíos. Y dice aquí, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, le instigaba, diciendo, si tú eres el Cristo, vea, el diablo mismo hablando por boca de este hombre, si tú eres el Cristo o el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros, vea. Qué vergüenza. O sea, no tener temor del Señor. Respondiendo el otro, dice, le respondía diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. O sea, el otro le llama la atención a este otro ladrón y le dice, vea, es que nosotros estamos aquí por nuestros propios hierros, por nuestras maldades estamos acá, pero este hombre nada malo ha hecho. Ahora bien, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Miremos cómo siempre el diablo a través de los hombres corruptos de entendimiento, de esta manada de lobos rapaces, siempre es instigando, motivando a que los hijos de Dios prueben al Señor.
Ahora vamos a dar un texto final para concluir esto. Y está allí en Corintios capítulo 10, el verso 9. Esto es un texto contundente que destroza totalmente este argumento de que tengamos que probar a Dios o atentarle. Esto es un texto que realmente destroza este argumento. Y vamos a concluir allí ya, inmediatamente, para no hacer más largo el video. Pero espero que esto sea de bendición, les sea de bendición a todos ustedes. Y voy a leer acá, mire. Dice acá un título, dice amonestaciones contra la idolatría. ¿Mm? Pero entre esas voy a leer algo. Voy a leer esto rapidito. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual dice, quedaron postrados en el desierto, lo que hemos venido hablando. Mas estas cosas, mire lo que pasa acá, mire, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mire esto. Ni, el verso 9, ni tentemos, o sea, no tentemos, no probemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está allí por las serpientes. Números capítulo 21:6. Lo pueden leer ustedes ahí. ¿Qué pasó? Dios les envió serpientes para que los matara. Eran mordidos y muchos de los israelitas incrédulos murieron allí en el desierto. ¿Ve? Entonces miremos lo que dice acá. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, le probaron. Recuerde que allí la escritura claramente en el Salmo capítulo 95 dice que vuestros padres me tentaron y me probaron y vieron mis obras. ¿Mm? Entonces, nosotros no podemos hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ahí están las consecuencias. El apóstol claramente lo deja dicho. Dice, ni tentemos, no probemos al Señor. ¿Ah? Porque estamos colocándonos en la condición del mismo diablo. ¿Eh? Quien es instigador del Señor todo el tiempo, donde Él le decía, si eres hijo de Dios, entonces, usted es un hijo de Dios, mi hermano, entonces usted no pretenda tomar estos ejemplares demoníacos. Y si su pastor le está enseñando esto, repréndale y muestre estos pasajes bíblicos y sálgase de ahí. Busque un lugar donde congregarse en su casa, con su familia, bueno, pero abandone totalmente estos lugares donde usted le están predicando un evangelio, un mensaje anatema. Entonces aquí ya queda explicado que no debemos probar ni tentar a Dios en el pacto de la gracia. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Así que, mis hermanos, muchas bendiciones para todos ustedes. Ahí pueden dejar sus comentarios. Y bueno, nos vemos en los siguientes temas restantes que hay sobre esto. Y que la gracia del Todopoderoso y de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús o Yahshua HaMashiach, sea con todos ustedes. Amén.